Hola amigos, mi nombre es Jorge Suazo y soy el conductor del siguiente documental. Este trata sobre los derechos y leyes de las 4 civilizaciones más importantes de la era antigua, las cuales eran Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Acompáñennos a ver el siguiente documental. El antiguo Egipto, una civilización misteriosa y milenaria que se ubicaba a orillas del río Nilo. Sus derechos y leyes se basaban en lo que decidía el faraón, sin nadie en oponerse a ello, ya que si lo hacían eran castigados a pena de muerte. Si bien es cierto, no se han podido descifrar muchos códigos y decretos del antiguo Egipto, pero ¿cuáles habrán sido los códigos descifrados del antiguo Egipto? Los 2 códigos más importantes del antiguo Egipto eran el código de Dijonis y el código de Hernápolis. Pero, ¿qué era el código de Bochoris? Este fue el primer código egipcio del cual se tiene conocimiento y habla sobre derogar la certidumbre por deudas. El código de Hermópolis. Este es una recopilación de los derechos egipcios más antiguos y estipula contratos entre cónyuges tanto de alimentación como de bienes. Pero Egipto también tenía algunos decretos. ¿Cuántos eran esos decretos? Egipto tenía solo 4 decretos, los cuales eran Neferikare Kakai, Pepi II, Coptos y Horem III. El decreto de Neferikare expresa que ninguna persona con autoridad pueda imponer obligaciones de trabajo a ninguno que trabaje en los campos del dios. El decreto de Pepi II garantiza la inmunidad y extensión de tributos del templo de Min. El decreto de Coptos, también nombrado por Pepi II, este consistía en la creación de una estatua suya para después ubicarla en el templo de Min. Y por último, el decreto de Horem Rev. Este decía lo siguiente: se castigará con implacable rigor a los funcionarios que, abusando de su poder, roben cosechas o ganados de los campesinos bajo el pretexto de cobrar impuestos. El castigo consistirá en 100 bastonazos hasta el corte de la nariz. Ya que pasamos por Egipto y vimos todas sus leyes y decretos, ahora nos vamos a Mesopotamia, especialmente a Babilonia, a ver cuál era el código de Hammurabi. Mesopotamia, el país entre los ríos. Todos los derechos y leyes de Mesopotamia se debían al código de Hammurabi, el cual era Código Hammurabi, compilación de leyes y edictos auspiciados por Hammurabi, rey de Babilonia, que constituye el primer código conocido en la historia. Comienza con una guía de procedimientos legales e imposiciones de penas por acusaciones injustificadas, falsos testimonios y errores judiciales. Como por ejemplo, cualquier individuo que acusa a otro sujeto sin tener pruebas será penado con la muerte. Hammurabi, que fue emperador de Babilonia entre los años 1792 y 1750 a.C., que en su reinado nombró el Código de Hammurabi, que fue la primera recopilación de leyes de la historia. Estas leyes fueron dictadas por el dios Shamash directamente al rey, por lo que las leyes son sagradas y son aproximadamente 282 leyes y decretos. Este código también es conocido como el ojo por ojo, diente por diente. Como por ejemplo, Ley 197, si un individuo quebró el hueso a un hombre, a este también se le quebrará el hueso. Después de haber visto el código de Hammurabi en Mesopotamia, ahora nos dirigimos a Grecia.
Por encima de sus diferencias políticas, las polis griegas establecieron un nuevo marco de relaciones entre los individuos y el Estado en la ley, y cuyo objetivo era sustraer las relaciones humanas a la violencia y la arbitrariedad. Las leyes de Cortina. No se trata de un verdadero código legal, sino una compilación de leyes dispersas, actualización de leyes antiguas procedentes y leyes nuevas referidas a temas concretos. Las leyes inscritas pertenecen a su mayor parte al derecho familiar, salvo algunas referidas a materias económicas. Hablan de una clara división de clases: ciudadanos libres, esclavos domésticos, siervos y esclavos. Los vínculos que ligaban a uno y otro grupo y que garantizaban sin problema la herencia de la tierra y asumían las tensiones de cambios sociales. Esos vínculos eran flexibles y complejos. Todo ello estaba reflejado en estas tablas de leyes. En el siglo VII a.C., los legisladores de Atenas, Dracón, Solón y Clístenes postulan: la ley es el rey y nos regimos por la ley. También en Esparta, Licurgo postula dos leyes: establecer en Esparta la autoridad de la aristocracia, y la segunda, asegurar a los espartanos la posesión de sus conquistas, imponiéndoles una vida exclusivamente militar. Después de haber estudiado los derechos y leyes en Grecia, ahora me dirijo hacia la última civilización de este documental, Roma. La ciudad de Roma, situada entre las colinas, que fue la cuna de la civilización romana, que con el tiempo se expandieron por todo el mar Mediterráneo. El derecho romano, una de las grandes aportaciones de Roma a la civilización, supuso la primera recopilación científica de las normas para las que deben regirse las relaciones de los ciudadanos en todos los aspectos fundamentales, privados, públicos, familiares y laborales. La ley de las 12 tablas, fundada el año 450 a.C. Tras ser escrita, fue sometida a una asamblea popular y aceptada. Este código contiene reglas simples, ajustadas a una comunidad agrícola. Establece la igualdad ante la ley de los patricios y los plebeyos, y fue erigido en la fuente de todo el derecho público y privado romano. Y cada tabla tiene un significado diferente. Tabla 1 y 2 tienen el derecho procesal. Las tablas 3, 4 y 5 tienen los derechos familiares y las herencias. La tabla 6 tiene el derecho de obligaciones. La tabla 7 tiene el derecho real. La tabla 8 y 9 el derecho penal. La tabla 10 tiene los derechos funerarios. Y las tablas 11 y 12 son tablas inicuas o injustas. Esta ley perduró hasta el Imperio Bizantino en el año 565 después de Cristo. Después de haber pasado por estas hermosas civilizaciones y haber visto sus derechos y leyes, me despido. Hasta la próxima.